Fidel Castro llegó al poder en Cuba en 1959 como líder de la revolución que derrotó al dictador Batista. El ascenso de Castro y sus contactos con la Unión Soviética inquietaron enseguida a Estados Unidos. Tras intentos encubiertos para derribarlo, un embargo económico y el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos por exiliados cubanos en abril de 1961, se llegó a un aterrador enfrentamiento. Para los rusos fue la crisis del Caribe, para los cubanos la crisis de octubre y para Estados Unidos y sus aliados la crisis de los misiles de Cuba. Lo más cerca que ha estado el mundo de una guerra nuclear. La tensión creció cuando Estados Unidos desplegó 15 misiles nucleares Júpiter en Turquía. Con un alcance de 2.400 kilómetros, amenazaban a Moscú directamente. Los rusos reaccionaron de inmediato y el 14 de octubre los aviones de reconocimiento norteamericanos constataron que se estaban construyendo plataformas de lanzamiento de misiles en Cuba. Las fotografías fueron mostradas a John F. Kennedy, que había sucedido a Eisenhower. La escalada de tensión se convertiría en un bautizo de fuego para el presidente de 44 años de edad. Kennedy convocó una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Descartando un ataque aéreo preventivo y resistiendo las presiones de la Junta de Jefes de Estado Mayor para una invasión, Kennedy decidió que lo mejor era imponer un bloqueo naval a Cuba. Aunque atendiendo al derecho internacional, el término cuarentena sustituyó al de bloqueo. Durante unos cuantos días, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Andrei Gromyko, negó la presencia de misiles en Cuba. Pero los aviones de reconocimiento U-2 confirmaban que 4 bases no solo estaban construidas, sino que ya eran operativas. El presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, tachó la cuarentena de acto de agresión, y los cubanos, sin dejar de trabajar en las bases, se preparaban para una invasión estadounidense. El 25 de octubre la crisis llegó a su culmen cuando Estados Unidos estableció el grado de alerta DEFCON 2 por primera vez en la historia, y los soviéticos no daban muestras de retirada. El 27 de octubre Castro estaba preparado para luchar y había dirigido una carta a Khrushchev solicitando un ataque preventivo contra Estados Unidos. También ordenaba que todas las armas antiaéreas cubanas dispararan a cualquier avión de Estados Unidos. Previamente esa orden era solo para grupos de 2 o más aviones, pero Khrushchev mantuvo la calma y al día siguiente difundió un mensaje por Radio Moscú ofreciendo una nueva solución para la crisis. Proponía retirar los misiles de Cuba si Estados Unidos accedía a retirar los Júpiter de Turquía, aunque Turquía siguiera insistiendo en que quería que se quedaran. En la siguiente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Kennedy forzó el acuerdo con Khrushchev, aunque sus consejeros no estaban de acuerdo, pues creían que debilitaría a la OTAN y a Turquía. A mediodía del 27, un U-2 fue derribado en Cuba, incrementando la tensión. Pero Kennedy, aun habiendo afirmado que si eso sucedía lanzaría un ataque, no lo hizo. Al final de la jornada, Estados Unidos tenía redactada una carta para la URSS proponiendo la retirada de las armas de Cuba a cambio del levantamiento de la cuarentena y de la promesa de no invadir Cuba. No se mencionaba a Turquía, pero hubo un acuerdo extraoficial en el que se decidió el desmantelamiento voluntario tras el fin del enfrentamiento. Estados Unidos no esperaba una respuesta positiva a su propuesta, pero gracias a la intervención de las Naciones Unidas, a las 9 de la mañana del 28 de octubre, Khrushchev difundió otro mensaje por Radio Moscú accediendo a desmantelar los misiles y devolverlos a la Unión Soviética. La crisis había terminado, aunque muchos creyeron que se claudicó. Pero considerando lo cerca que estuvo el mundo de una guerra nuclear, dañar unos cuantos egos fue un precio muy bajo. Diez y 22 minutos de la mañana del 17 de enero de 1966. La pedanía almeriense de Palomares ha despertado como un día cualquiera de invierno, con la misma tranquilidad de siempre. Los pescadores se encuentran en la mar faenando desde hace horas. A varios miles de metros de altura, 2 aviones militares norteamericanos repostan combustible. Son un bombardero pesado de largo alcance B-52 y un avión cisterna KC-135. El primero va cargado con 4 bombas nucleares de hidrógeno 74 veces más potentes que las que destruyeran las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El segundo
vuela con sus depósitos repletos de queroseno inflamable. En la delicada maniobra de aproximación, un error de cálculo jamás aclarado desencadena el desastre. El cargamento del B-52 consistía en 4 bombas de hidrógeno de 1.5 megatones. En ese momento, el bombardero tenía que cargar combustible en el aire, proporcionado por el avión nodriza, antes de regresar a Estados Unidos. El B-52 acortó distancias, listo para ajustar la manguera que salía de la proa de su avión. El B-52 se elevó por debajo del avión nodriza y lo golpeó en la panza. El mayor Chapla luchó por controlar su avión averiado. En el B-52, el capitán supo que su avión estaba perdido. La estructura y la cabina estaban destruidas y el avión comenzaba a despedazarse. El capitán y los 2 tripulantes se arrojaron en paracaídas, que hizo entrar al gigantesco bombardero en tirabuzón hacia tierra, entre los escombros que llovieron sobre la costa española esa mañana. Y así comienza uno de los accidentes nucleares más graves de la historia y a la vez el más desconocido de todos. En Palomares, aún nadie intuye la amenaza invisible que se cierne sobre ellos. 2 de las 4 bombas atómicas perdidas al colisionar violentamente contra el suelo han detonado su letal carga, liberando varios kilos de plutonio 239. Una ha caído al mar, otra en el lecho del río Almanzora, la tercera en las inmediaciones del cementerio y la última en mitad del casco urbano del pueblo. Ninguna de ellas explotó, pero se temía que las carcasas de las bombas hubieran podido abrirse al estallar los detonadores de TNT debido al impacto. No se hizo mención alguna a las armas nucleares que llevaba el avión. En un desembarco sin precedentes, 2.200 marines, 130 submarinistas de las distintas unidades de élite de la Marina, 34 buques de guerra, 5 minisubmarinos y 75 científicos con la última tecnología ultrasecreta tomaron tierra en aquella costa inhóspita y casi deshabitada. Una pequeña ciudad compuesta por tiendas de campaña fue levantada a orillas del Mediterráneo de la noche a la mañana. Los vecinos, asombrados, vieron nacer una urbe improvisada a la que se llamó Campamento Wilson. Provistos de aparatosos trajes y material químico de desinfección, los soldados apenas departieron con los vecinos de Palomares. Su objetivo era solo uno: descontaminar el área afectada y solucionar la crisis de la pérdida de una bomba H. La operación Broken Arrow, o Flecha Rota, será la segunda misión militar después de la de Vietnam más cara de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. Aunque a diferencia de esta, ocurrió de espaldas al mundo, envuelta en un silencio que aún perdura. Los campesinos de Palomares no estaban al tanto del peligro que les acechaba. El mundo exterior fue informado con grandes titulares de lo que estaba sucediendo en el pueblecito español. Si hubieran sabido en qué clase de peligro se encontraban, se hubiesen sentido aún más inclinados al pánico, porque las 3 bombas que habían caído cerca del pueblo se habían abierto debido al estallido de los detonadores y estaban liberando plutonio y uranio hacia la atmósfera. Y fue solo después de algunas horas cuando la noticia llegó a oídos de los americanos. Se habían recuperado 3 bombas, pero ¿dónde estaba la cuarta? Los investigadores sabían que la bomba estaba probablemente en algún lugar dentro de un área de 15 kilómetros cuadrados, a unas 6 millas de la costa, en alguna parte. Si no se encontraba la bomba, existía el peligro de que sus dispositivos de seguridad se oxidaran, permitiendo que los residuos radiactivos contaminaran el Mediterráneo, o que incluso provocaran una explosión capaz de crear una mortífera nube nuclear sobre la costa de España. La tripulación del minisubmarino Alvin descubrió una muesca en el lodo y fue hallada el 15 de marzo, 2 meses después del accidente aéreo. Llevó más de 3 semanas recuperarla, pero el 7 de abril de 1966, superadas varias amenazas de catástrofe, la bomba de hidrógeno fue izada a la superficie sin que sufriera desperfectos. El 26 de septiembre de 1983, Stanislav Petrov, teniente coronel ruso, evitó lo que pudo ser una catástrofe mundial cuando se produjo el llamado incidente del equinoccio de otoño, que colocaría al mundo a escasos segundos del apocalipsis atómico. Nos encontramos en la madrugada del 25 al 26 de septiembre de 1983. Son las 00:14 horas, hora de Moscú. Bajo 100 metros de profundidad del suelo,
Stanislav Petrov se disponía a tomar el mando que le correspondía como oficial a cargo en el centro de control del búnker Serpukhov 15, desde donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. Su misión era verificar y alertar de cualquier ataque a sus superiores, con lo que se iniciaría el proceso para contraatacar con armamento nuclear a los Estados Unidos. Todo corría con total normalidad, aparentemente sin ningún tipo de inconveniente. Pero de momento, se disparan las alarmas. El satélite soviético alertó de un misil balístico intercontinental estadounidense que se habría lanzado desde la base en Montana, Estados Unidos, y que justo en 20 minutos alcanzaría a la Unión Soviética. Petrov quedó totalmente perplejo con la información recibida. En ese momento debía informar de manera inmediata al alto mando militar de la situación. Sin embargo, decidió esperar la confirmación visual de aquel misil. Mientras tanto, la situación empeoraba. Otra alarma se disparaba en el búnker. El sistema mostraba otro misil con el mismo destino, y luego otro, y así hasta mostrar un total de 5 misiles en apenas unos cuantos minutos. Con varios misiles sobre el mismo objetivo, Estados Unidos aseguraba la imposibilidad de fallar, y prácticamente poco más de la mitad de la población caería de manera instantánea. Habían transcurrido 13 minutos y aún quedaba el tiempo suficiente para dar aviso a los altos mandos y así tener tiempo a favor para planear el contraataque y de esta manera entrar en la guerra en igualdad de condiciones. Sin embargo, Petrov comenzó a especular. Algo no le cuadraba y al final decide mantenerse en silencio, sin dar aviso a sus oficiales y simplemente esperar el siniestro momento. Transcurrieron 10 minutos y todo volvió a la calma. Los misiles nunca tocaron tierra. Se trató de una falsa alarma, causada por una extraña conjunción astronómica entre la Tierra, el Sol y la posición específica del satélite ruso. Y esto debido porque en aquellas fechas se presentaba el equinoccio de otoño. En cuanto a materia de disciplina militar, consideraron que el teniente coronel Petrov se equivocó en su decisión, ya que su deber era comunicar el dato a sus superiores y dejar que ellos decidieran si era erróneo o no. Sin embargo, dadas las circunstancias, no lo castigaron, pero lo reasignaron a un puesto inferior. Al día de hoy vive como pensionista en Rusia y en 2006 fue reconocido por la Asociación de Ciudadanos del Mundo por haber salvado al planeta de una catástrofe nuclear. Realmente, si los soviéticos hubiesen comenzado un contraataque, habríamos tenido resultados catastróficos, puesto que los estadounidenses habrían respondido despiadadamente. Finalmente, cuando la prensa cuestionó a Petrov el por qué no había dado la alerta, él respondió: la gente no comienza una guerra nuclear con solo 5 misiles. ¿Qué hubiera pasado si los misiles se hubieran detonado? Muy posiblemente hubiera empezado la Tercera Guerra Mundial a base de misiles. Al igual, podría llevar al origen de nuevas alianzas. Por otro lado, habría una gran cantidad de territorio perdido en la mayor parte del mundo. Se hubiera contaminado tanto que muchísimas partes del mundo serían inhabitables a causa de la radiación ocasionada. También, la ciudad de Almería hubiera quedado totalmente devastada.